El miedo y la fe son dos sentimientos muy fuertes con los que vivimos y está en cada uno de nosotros desatar alguno o reprimir el otro. Hoy día vivimos momentos difíciles. Estamos en medio de una pandemia, hay crisis, hay inestabilidad. Al estar viviendo en un panorama como este, en donde las redes sociales saturan con este tipo de noticias todos los días, es muy probable que hayas tenido miedo en algún momento. El miedo es ese sentimiento de que algo malo puede suceder. Sin embargo, el miedo en sí no es malo. Inclusive podría librarte de algunas malas experiencias, porque te vuelve de alguna manera prudente y precavido. Lo que es malo es abrazar el miedo, es decir, cuando tienes un miedo permanente y sostenido todos los días. Cuando eso pasa, entonces invitas a que la angustia, el estrés y la ansiedad lleguen a tu mente. Aunado a estas emociones, también te topas con el nerviosismo y la preocupación. Estas emociones sí que son dañinas, y si dejas que se instalen en tu cabeza, te carcomerán poco a poco. Literalmente son virus emocionales que destruirán tu mente, tu cuerpo y tu alma. Pero hablemos de la fe. En contraposición al miedo, la fe es esa sensación de que algo bueno va a pasar. Pero ¿qué ocurre cuando abrazas la fe? Pues que invitas a entrar a tu mente la seguridad, la confianza y la esperanza. ¿Qué podemos concluir de todo esto? Que el miedo es el polo opuesto a la fe. El miedo es el gemelo malvado de la fe. Si te llenas de miedo, padecerás angustia, estrés y ansiedad. Pero si te llenas de fe, entonces tendrás seguridad, confianza y esperanza. Pero no solo es tener fe, sino en qué o en quién tienes esa fe. Puede ser que la tengas en tu reputación, en tu trabajo, en tus inversiones, en tus bienes, en alguna persona, o puedes tener tu fe en Dios. Déjame contarte una historia que se encuentra en los evangelios. En una ocasión Jesús predicaba en el desierto, cerca del mar, y al terminar la prédica les dijo a sus discípulos: suban a la barca y vayan a la otra orilla mientras yo despido a la gente. Luego les alcanzo. Así lo hicieron los discípulos, se subieron a la barca y comenzaron a remar. Pero al estar a mitad del mar, siendo de madrugada, la barca empezó a ser azotada por las olas, porque había una tempestad. Ante esta circunstancia, los discípulos se asustaron mucho. Tenemos que destacar que los discípulos eran marineros experimentados, eran pescadores. No era la primera vez que se enfrentaban a condiciones adversas en el mar. Tenían el viento en contra y unas olas enormes que inundaban el barco. Estaban cansados de tanto remar y de avanzar poco por los fuertes vientos. Los discípulos seguramente pensaban que iban a naufragar. Tal vez se preguntaban en dónde estaba Jesús en esos momentos de dificultad. Pero el hecho de que no puedan verlo no significa que no esté ahí. De repente ven a Jesús caminando sobre el agua y tuvieron aún más miedo porque pensaron que era un fantasma. Jamás pasó por sus mentes encontrar a su maestro caminando en medio del mar. Sin embargo, Jesús les dice: tengan confianza, yo soy, no tengan miedo. Me gusta pensar que Jesús no estaba cerca de ellos, sino que estaba un poco lejos de la barca. Al ver el apóstol Pedro que era Jesús, tuvo ánimo, así que le dijo: Señor, quiero ir caminando sobre las aguas hasta donde tú estás. A lo que Jesús le respondió: claro que sí, Pedro, ven. Entonces Pedro bajó de la barca y empezó a caminar sobre el mar, pero a medio camino, al sentir los fuertes vientos y los efectos de las circunstancias, tuvo miedo y lógicamente comenzó a hundirse. El miedo lo que hace es instalarse en tu mente, y si lo dejas, se multiplica, crece y comienza a ocupar el espacio que debería ocupar la fe. Eso es lo que le sucedió a Pedro. Entonces Pedro, al ver que se hundía, comenzó a gritar pidiéndole a Jesús que lo salve.
Me llama mucho la atención lo que a continuación dicen los evangelios. Dice la Biblia que inmediatamente Jesús extendió su mano, lo tomó de la suya y lo sacó del mar. Entonces le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Me imagino a Jesús decirle a Pedro mientras caminaban sobre el mar de regreso hacia la barca: Pedro, hace unas horas viste cómo multipliqué 5 panes y 2 peces, y con ello alimentamos a más de 5,000 personas. ¿Por qué dudas ahora? Yo mismo te dije que vinieras hacia mí caminando sobre el mar. ¿Por qué dudaste de mí? ¿Cuántas veces hemos visto la mano de Dios en nuestras vidas? ¿Cómo nos ha sanado? ¿Cómo nos ha librado del mal? ¿Cómo nos ha dado algo que hemos anhelado? Pero cuando llega el momento de confiar en Él de nuevo, nos pasa lo de Pedro. Dudamos. Déjame decirte algo. Dudar es desconfiar de Dios. ¿Cómo te sientes cuando alguien a quien amas te dice que no confía en ti? Ahora imagínate lo que debe sentir Dios cuando no confiamos en Él, cuando dudamos de Él. Pero volvamos a la escena en donde Pedro se está hundiendo. Recordemos que Pedro estaba a medio camino entre la barca y Jesús. ¿Cómo pues lo sacó Jesús tan rápido si no estaban cerca? Dice la Biblia que Jesús lo sacó de inmediato. Cuando llamas a tu Salvador Jesucristo, Él inmediatamente corre hacia ti. Deja todo y va por ti. Nunca te deja solo, nunca te deja sola. Inclusive puede que haya momentos en que te sientas tan abatido que creas que se apartó de ti, pero Él sigue ahí. Cuando Jesús toma de la mano a Pedro y lo saca del agua, tuvieron que caminar de regreso juntos en medio de la tormenta hasta la barca. Podemos entender entonces que cuando Cristo te saca de tus miedos, no los desaparece al instante, sino que te acompaña caminando en medio de ellos para que puedas vencerlos y hacerte más fuerte. Dice la Biblia que luego subieron a la barca y todo se calmó. ¿Qué podemos pensar de todo esto? De la misma forma, nosotros somos presa de las tempestades de la vida. Dejamos que las condiciones del entorno nos afecten y nos dañen. Dudamos de las promesas de Dios y se instala el miedo en nosotros, quitándole espacio a la fe. Podríamos decir que esta pandemia representa esa tempestad. El miedo se ha apoderado de la humanidad. Los medios de comunicación nos bombardean con noticias duras relacionadas con esta enfermedad. El miedo nos golpea todos los días, así como esos vientos golpeaban la barca de los discípulos. Sin embargo, como en la Biblia, el hecho de que atravesemos estos malos momentos no significa que Jesús no está con nosotros. Él está ahí, esperando para sacarnos. Es fácil confiar en Dios cuando la vida va muy bien. El verdadero carácter de un hijo de Dios se revela durante las pruebas, durante las adversidades, durante las tormentas, cuando todo está en contra, cuando todo parece imposible. Aunque nos estemos hundiendo, en el momento en que decidas que Jesús te salve y tengas fe en que lo puede hacer, Él está dispuesto a tenderte la mano inmediatamente y sacarte del mar del miedo, angustia, ansiedad, estrés y preocupación en que estás viviendo. De la misma forma, en medio de esta pandemia, Jesús está con nosotros caminando hasta que todo se calme. Tenemos que atravesarla, es inevitable, pero tengamos fe, confianza, seguridad y esperanza de que Él nos acompaña. Recuerda, el miedo te detiene y te estanca, pero la fe te levanta y te hace avanzar. No dejes que el miedo limite tu fe. No temas, solo confía. Espero que esta reflexión te permita tener la certeza de que no importa la tormenta que estés viviendo, Cristo está ahí para atravesarla contigo. No estás solo, no estás sola.
Solo déjate llevar por Jesús, te garantizo que no te arrepentirás. Lo único que necesitas es reconocer de manera sincera que Jesucristo es el Hijo de Dios, que perdona todos tus pecados, no importa cuáles sean, que murió por ti para que puedas vivir eternamente junto a Él cuando dejes este mundo. Y mientras vivas en esta tierra, tengas una vida plena a su lado. Ese es el deseo de Jesucristo. En el momento que reconoces esto, eres sellado por Jesús y el Espíritu Santo es enviado directamente a tu corazón para que te guíe, te instruya y te capacite en la voluntad de Dios. Es el Espíritu del mismo Dios viviendo en ti para que puedas vivir de la manera que le agrada a Él. A esto se le llama ser salvo. Cuando has llegado a este punto, nada ni nadie te podrá separar del amor de Dios.